Seremi, sin duda que comenzamos a retomar, entre comillas, esperamos la normalidad de la ciudad y de la región. ¿De qué manera? Y desde la mirada de transporte, se está monitoreando estas primeras horas de este lunes. Sí, Miguel Ángel, efectivamente, bueno, partimos a pesar de que es un lunes distinto ya a lo que estamos acostumbrados con los marzos anteriores. Es un lunes donde el retorno, ¿cierto?, de los escolares es bastante escaso, ya por no decir nulo hoy día, pero así todo, desde tempranito partimos con los distintos equipos, tanto de la unidad OCT, con la unidad de fiscalización, revisando los distintos puntos de la ciudad, de congestión de la ciudad, para ver cómo estaba este retorno, sobre todo de las personas que volvían a sus labores, digamos, a sus funciones laborales. Y bueno, y contarte que estuvo bastante tranquila al principio del día, tuvimos algunos puntos de congestión, principalmente en la zona de Caupolicán, a la altura de Balmaceda, y por el otro lado a la altura de Caupolicán con O'Higgins, pero en definitiva fuimos monitoreando, trabajando también con los semáforos y anduvo bastante tranquilo. Eso claro. Por el lado, digamos, del tráfico vehicular. No, un seguidor nuestro, Eugenio Carinao, nos dice que el cruce Maquehue está bastante complicado. ¿Cómo está esa situación? ¿La podremos ver ahí en cámara o no? Sí, podremos mirar las cámaras, efectivamente. Podríamos pedirle ayuda aquí a los funcionarios de la UOCT que nos muestren qué está pasando con ese cruce en particular. Y si efectivamente notamos que hay un punto de congestión, lo que hacemos y lo que estamos haciendo en este minuto es apoyarnos con la unidad de fiscalización y justamente con la programación de nuestros semáforos para descongestionar lo antes posible estos puntos que nos van informando a la comunidad. Es tremendamente interesante lo que usted nos dice, porque efectivamente la forma más efectiva de poder descongestionar es tener en cuenta los tiempos de los semáforos. Es decir, ¿ustedes lo pueden regular desde esa unidad? Claro, hay ciertos puntos que esta unidad tiene control y hay otros puntos que tiene control la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Temuco, en el caso de la ciudad de Temuco. ¿Ya? Entonces ahí tenemos que hacer una coordinación entre la Dirección de Tránsito del municipio y nosotros para ver justamente ir dando, digamos, estas sincronizaciones de acuerdo a la congestión que tengamos en la ciudad. Claro, me sigue planteando este seguidor que por favor dice mejoren el cruce Maquehue, donde los tacos son kilométricos, por lo menos 4 puntos cardinales. Además, que no olvide el riesgo de muerte que corren los ciclistas y peatones en ese cruce. Es lo que nos está aportando en este momento Eugenio Carinao, que vive muy cercano ahí y tiene la mirada inmediata. Sí, vamos a chequear rápidamente ese punto y también, bueno, también recordar que justamente para descongestionar esta vía es que se está trabajando también de parte del Servio, digamos, la construcción también del puente a Padre Las Casas, el puente nuevo, que también viene a ayudar a mitigar justamente todos esos puntos donde hoy día tenemos una gran congestión vehicular. Qué interesante. Tener paciencia nomás, Miguel Ángel. Sí, yo lo entiendo. Claudina, qué interesante el trabajo que se hace ahí en esta unidad, porque es como, diríamos, el cerebro de la ciudad y su vinculación con otras comunas, en el caso de la intercomuna Temuco-Padre Las Casas. Sí, claro, bueno, es la tecnología la que justamente nos permite, junto con la calidad y la capacidad humana que está instalada en esta unidad, que nos permite ir monitoreando, trabajando también muy articuladamente con carabineros también para poder justamente apoyarnos en las medidas, digamos, de mitigar los puntos de congestión de la ciudad. Claro, claro. Ahora, en ese aspecto, hay sectores, por ejemplo, que son tremendamente complejos desde el punto de vista del desplazamiento vehicular. Mon con Caupolicán, Caupolicán con Claro Solar, son arterias de harto tránsito en las horas PIT. Ahí ustedes están con fuerte monitoreo de esas esquinas, me imagino, ¿no? Sí, de hecho esos son, bueno, los principales puntos, están identificados los puntos que son de principal congestión de la ciudad y son sobre justamente los cuales ponemos todo el foco y la atención de ir corrigiendo de manera inmediata en la medida que vamos teniendo la información vía las cámaras. Así que eso efectivamente es así, Miguel Ángel, son los puntos que tienen siempre más complicación, dado el flujo, ¿cierto? La gente que viene al centro recurre a los servicios que están todos en el centro y por lo tanto se tienden a congestionar históricamente esos puntos.
Bueno, activo como cada día, Eugenio Carilao me dice, calle Aldunate, hacia Padre Las Casas, desde las 17 horas en adelante es un taco horroroso. Son kilométricos, demoras de más de una hora de Aldunate para cruzar el Puente Viejo hacia Padre Las Casas. Uno se acuerda de todos los familiares de las autoridades, me dice, incluido a los tatarabuelos. Siempre con buen humor nuestro amigo Eugenio, pero es verdad, seguramente con la puesta en funcionamiento del nuevo puente, ahí algo se va a descongestionar, ¿verdad, Seremi? Sí, Miguel Ángel, seguramente en marzo del otro año, a esta misma fecha, ya vamos a tener quizás mejores novedades con respecto a ese punto y como le digo, hay que tener paciencia cuando llega el desarrollo, cuando llegan las grandes inversiones viales, esto se determina, digamos, por mejorar y por lo tanto hoy día hay que tener paciencia porque las dos comunas han crecido muchísimo, la cantidad de autos ha crecido mucho y más en pandemia también, o sea, también recordemos que en pandemia los ciudadanos no necesariamente prefieren el transporte público, eso también genera también un poco más de congestión en la ciudad. Finalmente, Seremi, los nuevos dibujos que tienen las calles de Temuco, particularmente, por ejemplo, Avenida Alemania, hasta Claro Solar y el centro, lo conversábamos la semana pasada, la nueva ubicación de estas barreras, ¿se ha ido respetando? ¿La gente va entendiendo poco a poco cuál es el sentido de lo que ustedes quieren? Sí, mira, yo creo que ha sido lento, paulatino. Ya también estamos trabajando junto al municipio de Temuco, quien hoy día tiene las obras en ejecución, ya distintos pintados que están apareciendo. Y por lo tanto hoy día estamos fuertemente los dos trabajando, las dos instituciones, trabajando en un plan de difusión y comunicación a la comunidad, de manera que todos entiendan para qué sirven, ¿ya? Y cuál es el sentido de todas estas demarcaciones, que por un lado es para facilitar y darle prioridad al transporte público, ¿ya? Y por otra parte también es priorizar en ciertas zonas, digamos, en donde respetemos algunas medidas, digamos, de seguridad y de tránsito que nos permitan también un mejor convivir, ¿cierto?, entre estos espacios públicos. Es lo que precisamente nos pregunta Carlos Bahamondes. Nos dice, hola, preguntar por la distancia social en la locomoción que no se respeta. ¿Cómo la fiscalizan? ¿Y quién la debe fiscalizar también? Mira, hoy día hay un protocolo de sanidad, ¿verdad?, del Ministerio de Salud que está vigente y que no implica el aforo, ¿ya? Hoy día este protocolo implica sanitizar por cada recorrido, tanto los taxis colectivos como los buses de transporte público están obligados a sanitizar y desde el punto de vista de los aforos no se dice nada al respecto. Entonces es súper importante ahí recalcar que el transporte público y los empresarios del transporte público están haciendo muchos esfuerzos de aumentar las frecuencias ya de este transporte público. Hoy día ya tenemos un 75% de las máquinas en operación en la ciudad, tanto para los taxis colectivos como los buses, y con las frecuencias que hoy día están en promedio unos 5 minutos. Entonces es súper importante también, entendiendo que todavía estamos en tiempos, digamos, de pandemia, las tasas de contagio no están tan bajas, es hacer un llamado también a la ciudadanía a que sean conscientes con respecto al transporte público, que vayan esperando la frecuencia o que están pasando reiteradamente el transporte público y conjuntamente, ¿cierto?, con todas las medidas de protección, ya no olvidar siempre el uso de la mascarilla, que principalmente es la principal herramienta que nos permite evitar el contagio, ¿ya? Y el uso obviamente de alcohol gel para colaborar, digamos, a que estas tasas bajen también y volvamos lo antes posible a la nueva normalidad. Finalmente, a propósito de lo que usted hace mención de la locomoción colectiva, ¿qué pasa los fines de semana que en Temuco estamos en cuarentena? Sin embargo, hay gente que se desplaza y me dicen que han esperado 1 y hasta 2 horas en líneas hacia el sector Fundo El Carmen o a otros sectores más apartados y no hay locomoción mayor. Ellos tienen que cumplir ciertos horarios. O sea, todo el transporte público urbano, ¿cierto?, tiene compromisos de frecuencias, ¿ya? De frecuencias y de recorridos. Y hoy día lo han tenido que ir adaptando también en función de la demanda, ¿ya? Ya cabe recordar que hoy día el transporte público en Temuco no está regulado por el Estado, por lo tanto, hoy día son estas relaciones, digamos, que en definitiva ellos
colocan sus condiciones y nosotros como Seremi de Transporte vamos haciendo los puntos de observación de la ciudadanía que nos llegan a través de distintos medios de comunicación y que el transporte público ha ido adaptándose también en función de la demanda. ¿Ya? Efectivamente, quizás los domingos es el día un poco más complejo porque no hay mucha frecuencia de público. ¿Ya? Entonces, bien baja la frecuencia también el domingo, entendiendo que estamos en fase 2 y que sábado y domingo los permisos son bastante específicos y exclusivos para transitar. Una última consulta. Mario Sangüesa me dice, ¿cuándo empiezan a regir en Temuco las vías concesionadas? Perdón, ¿las qué? Las vías concesionadas. Sí. Lo que pasa es que hoy día lo que estamos trabajando, si a lo mejor es eso a lo que se refiere, lo que estamos trabajando es en poner en operación y en marcha blanca vías de prioridad para el transporte público regional. ¿Ya? Entonces hay algunas incluso demarcaciones que ya las podemos visualizar en Avenida Alemania, Claro Solar, por ejemplo, y que tiene como finalidad empezar a generar un cambio en la ciudadanía de manera que el transporte público pueda andar con mayor fluidez por estas vías y podamos irnos acostumbrando a que pasen solamente por esta vía. Ya esto va a estar en marcha blanca a fines de marzo y con el único objetivo de que también empecemos a concientizar a que usemos cada vez más el transporte público, ¿ya? Y la única forma es mejorar el servicio, la fluidez de este transporte y esa es la finalidad de estas vías priorizadas. Pero no hay que confundirla con vías concesionadas. No, simplemente tiene que ver con vías que se declaran como vías prioritarias o priorizadas para el transporte público, ya sea buses o taxis colectivos. Y Ángel Cabrera me dice, finalmente habrá, a propósito del aumento de gente por producto de la vuelta ya al trabajo y a las clases, ¿habrá un límite de gente para los pasajeros en autobuses? Hoy día no estaba nada dicho con respecto, el MinSal no nos ha declarado nada con respecto a los aforos y yo creo que ya, digamos, habiendo casi cumplido un año de pandemia, yo creo que también ahí hemos aprendido, ¿cierto?, todos a convivir con esta pandemia y por lo tanto aquí también se espera la responsabilidad, digamos, de cada individuo, de cada persona que convivimos en esta ciudad para poder respetar y no subirnos, ¿cierto?, a un lugar o una locomoción cuando está, no sé, que ya no entran más pasajeros. Entonces también hay un llamado en la responsabilidad entre nosotros mismos para que esto funcione de manera regular, entendiendo que ya hay más máquinas en la calle y que la frecuencia también ha aumentado. Perfecto. Seremi, una vez más, gracias por este contacto. Usted va a ser en noticias este año porque hay hartos temas vinculados al transporte, así que vamos a estar siempre recurriendo para ir conversando estos temas que a la gente le interesa y usted se da cuenta, va preguntando inmediatamente porque tienen la oportunidad de hacerlo directamente a través de nuestro programa. Muchas gracias por este contacto. No, Buenas tardes. gracias a ti, Miguel Ángel, y seguimos en contacto. Que estén muy bien.